Hoy llegó Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en su primer mensaje le dio una tremenda regañiza a Norma Piña y a toda la mayoría conservadora de los ministros. Estuvo muy, pero muy dura. Habló de que se extralimitó de la Corte. Habló de todos los excesos. Habló de cómo finalmente en la Corte, el Poder Judicial, liberan delincuentes nada más porque no llenaron bien el formato. En fin, una serie de cosas que provocó que realmente los otros ministros enfurecieran y la verdad es que intentaran ignorarla, pero no pudieron hacerlo. Estuvo súper fuerte. Y vamos a arrancar de la manera en cómo finalmente Lenia Batres se convierte en ministra de la Corte de esta manera. Respetable señora ministra Lenia Batres Guadarrama, en este acto procederé a imponer a usted la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concurrir a las audiencias del Pleno y de las salas, así como a los actos solemnes. Recibe usted esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional. La señora ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández impondrá a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama la toga y hará entrega de la credencial correspondiente de un distintivo. Se ruega a los presentes ponerse de pie. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, por favor, pase al frente. Y ahí vemos cómo le pone después la toga Norma Piña a Lenia Batres Guadarrama. Y entonces, después de este momento, Yasmín Esquivel la presenta, todo bien, pero ya lo interesante era el mensaje de Lenia Batres Guadarrama. Y primero arranca, ¿no? Pues con mensaje, con una jerga legal de esta que después hablan los ministros, que realmente es muy aburrida, pero llega un momento en donde mete segunda, mete tercera, pone turbo, y la verdad es que retumbó la Corte. No tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Si algunos elementos de las policías preventivas ministeriales o de la Guardia Nacional cometen errores en el llenado, por ejemplo, del famoso informe policial homologado, los juicios deberían tener algún momento procesal para subsanar esos errores, es decir, para que opere la suplencia de la queja en favor de las víctimas, en vez de generar impunidad en la persecución de los delitos. Esta es la queja permanente de López Obrador, ¿no? De que los jueces federales dejan libres a delincuentes, no más porque no pusieron bien la hora de la detención. Y vean, Lenia Batres dice que esto es lo importante que tiene que hacer la Corte. Lejos, en este tipo de problemas, es en los que se esperaría un fuerte activismo judicial de una Corte sensible al principal problema del país que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja. Lejos de ello, tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones al orden público y al interés social. Aquí está hablando ya, pues, de lo político. Como la declaración de invalidez de leyes o de normas que buscan proteger los bienes nacionales, caso de la ley de la industria eléctrica, o distribuir el poder, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por cierto, tanto en el caso de carpetas de investigación como en el de las reformas de ley declaradas inválidas, que consideran únicamente errores de procedimiento y no estudian el fondo de los asuntos, es decir, su presunta inconstitucionalidad,
La Constitución prevé en su artículo 17 que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Es importante porque recientemente han invalidado leyes de López Obrador, no porque estudien el fondo de la ley, sino porque dicen, es que no fue suficiente el tiempo, no debatieron suficiente los parlamentarios, los congresistas, entonces se invalida. ¿Se acuerdan? Es lo que han usado y esa es la crítica que hace Lenia Batres. El Poder Judicial no lo está cumpliendo. Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. ¡Wow! El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aparte va a decir Lenia Batres que la Corte está siendo inconstitucional. Ha creado instancias como la tapa ante los tribunales colegiados de circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tienen sustento constitucional y prolongan los procesos. Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión. Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente. Una muy fuerte crítica porque precisamente redacta leyes y es el Poder Judicial. Ha incumplido además, lo debo decir porque lo dije en el Senado, desde hace 14 años el artículo 127 constitucional que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República. Tómala, que diga ahora ministra de la Corte, que ha incumplido la Corte, la Constitución, por estar recibiendo más salario que el presidente. Esto es inédito. Esto sí es un gran cisma, ¿no? Un abismo, un rompimiento total al interior de la Corte. Disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista. Simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que… Esa es una muy buena frase. Se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte. Se ha olvidado que… Esa es muy fuerte. Bueno, sigue hablando Lenia Batres Guadarrama. Dividí su participación en algunos extractos. Vamos a seguir escuchándola. Se confunden quienes asumen que recientemente transitamos a una cultura jurídica distinta por la reforma constitucional de marzo de 2021. En realidad,
Lo único que se hizo con ese cambio fue simplificar requisitos para establecer jurisprudencia. Está hablando de la reforma que Pero no impulsó hemos Saldívar. cambiado de cultura jurídica ni de familia del derecho. Tan es así que la jurisprudencia en nuestro país, incluso después de esa reforma y los constantes cambios legales, sigue siendo obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia no goza de la característica de generalidad que sí poseen las leyes mexicanas. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Wow. También igual diciendo, ¿no?, que las jurisprudencias se vuelven finalmente leyes totales absolutas, a pesar de que no es generalizado. Cuando dicen, es que amparo a una empresa, ¿no?, que se amparó por de una empresa de energía eléctrica y tumbo toda la ley eléctrica, espérame, eso es inconstitucional. Entonces, vamos a seguir escuchando. Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Quiero que chequen quiénes están aplaudiendo. Está aplaudiendo el que fue fiscal con López Obrador, Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel. Todos los demás ministros, que por cierto faltaron dos, faltó esta Margarita Ríos y faltó González Alcántara Carrancá, no. Los magistrados del Tribunal Electoral que están aquí a la derecha, tampoco. En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país. Termino este mensaje comentando. Imagínense, ¿no? Autolimitarse y someterse, le está diciendo Lenia Batres. Y bueno, también al final hay un momento en donde hace referencia pues a que en los últimos días le sacaron un video donde estaba ella en una vecindad. Y la verdad es que esto llevó a que fuera ridiculizada. Ella hace referencia a esto, es muy interesante lo que dice. Pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad o casi de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Bien, también a ver en quién están aplaudiendo. Ahí sí todos los del Consejo de la Judicatura, los magistrados electorales, aquí están tres, Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y bueno, el Mena y todos los demás ministros. Nada, la verdad es que qué tremendo. Pero sí, claro, no van a aplaudir si les da una tremenda regañiza, épica, y la verdad es que esto pues da a que la Suprema Corte pues sí, va a haber, ya llegó un tsunami allí. No tiene mayoría todavía, pero claro que Lenia Batres, pues este tipo de cosas no las he escuchado nunca. Ni siquiera Arturo Saldívar se había atrevido a tanto. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.